Este contenido es educativo, informativo y de opinión personal. No constituye asesoramiento financiero, legal, fiscal ni de inversión. Hay historias de éxito que la gente entiende mal, de verdad, mal. Las escuchan como si todo hubiera sido suerte, como si un día se alinearon los planetas, salió una idea buena, internet hizo lo suyo y listo. Y no funciona así. Porque cuando miras con calma una historia como la de Ben Francis y Gymshark, lo que ves no es solo una empresa enorme, lo que ves es otra cosa. Ves a una persona cambiando mientras intenta construir algo grande. Y eso, para mí, es mucho más interesante que la empresa en sí. Porque claro, la gente mira el resultado, ve una marca global, ve miles de millones, ve un fundador joven, ve una historia que mirada desde hoy parece hasta lógica. Pero casi nadie mira la parte fea, la parte donde todavía no había prestigio, no había validación, no había una gran estructura, no había garantía de nada. Solo había una idea, una intuición y muchísimo trabajo que todavía no impresionaba a nadie. Y ahí está una de las primeras lecciones serias de esta historia. La mayoría quiere la parte visible del éxito, pero no quiere la fase en la que todavía pareces pequeño, todavía pareces amateur, todavía pareces uno más. Todavía no tienes pruebas externas de que eso que estás haciendo vaya a valer la pena. Y ahí es donde se cae mucha gente. No por falta de ganas, sino porque emocionalmente no aguanta esa etapa en la que casi nada se ve grande todavía. Antes de Gymshark, Ben Francis no acertó a la primera. Hubo otras cosas antes, intentos, proyectos, ideas que no salieron bien. Y eso me parece importante porque rompe una fantasía muy peligrosa. La fantasía de que la gente que termina construyendo algo enorme lo tuvo claro desde el minuto 1 y acertó a la primera. Casi nunca es así. Muchas veces lo que luego vemos como la gran historia es simplemente el intento que sobrevivió. Los demás no salen en la foto. Y esto es clave. Que algo te salga mal no significa que tú seas un fracaso. Pero mucha gente mezcla esas dos cosas. Prueba algo, sale mal, y en vez de pensar, esto no funcionó, piensa, yo no valgo. Y eso destruye muchísimo, porque a partir de ahí ya no analizas, ya no aprendes, ya no ajustas, solo te castigas. Y cuando haces eso varias veces, ya no estás construyendo nada, solo estás drenando tu energía mental. Otra cosa que me parece muy potente de esta historia no tiene que ver con dinero, tiene que ver con autoconocimiento. Y eso vale muchísimo más de lo que parece. Porque mucha gente quiere construir algo grande sin mirarse a sí misma con honestidad. Quiere crecer, quiere liderar, quiere decidir, quiere expandirse, pero no quiere hacerse preguntas incómodas. ¿Qué hago bien? ¿Qué hago mal? ¿Dónde estoy siendo un problema? ¿Qué parte de mí estoy defendiendo solo por orgullo? Ben habla de una etapa muy fuerte de autorreflexión, y eso me parece de las partes más importantes de toda la historia. Porque cuando una empresa crece, no solo crecen los ingresos, también crecen tus defectos si no los has trabajado. Crece tu ego, crece tu impulsividad, crece tu desorden, crece tu dificultad para escuchar, crece todo eso. Y si no lo ves a tiempo, llega un momento en que ya no solo diriges un negocio, también proyectas tus problemas sobre él. Hay un momento muy duro en esta historia, cuando Ben recibe feedback real de la gente que tenía alrededor y no le gusta nada, le duele, le molesta, le toca el ego, porque descubre que la imagen que tenía de sí mismo no coincidía del todo con cómo lo vivían los demás. Y eso es durísimo, porque una cosa es cómo tú te cuentas a ti mismo y otra muy distinta es cómo te experimenta la gente que trabaja contigo. Pero aquí viene lo importante. No se quedó solo en la defensa, no se quedó solo en el enfado, no se quedó en el no me entienden. Empezó a cambiar. Y eso, sinceramente, me parece enorme. Porque una de las cosas más difíciles de la vida no es escuchar algo bonito sobre ti,
es escuchar una verdad incómoda y usarla para crecer, no para justificarte, no para atacar al otro, no para esconderte, para crecer. Y aquí hay una lección muy seria para cualquiera que quiera construir patrimonio, empresa o libertad. Tus debilidades no tienen por qué ser tu identidad. Que hoy seas tímido no significa que tengas que quedarte ahí. Que hoy comuniques mal no significa que tengas que quedarte ahí. Que hoy lideres mal no significa que tengas que quedarte ahí. Pero para cambiar algo, primero tienes que dejar de protegerlo con excusas. Y eso cuesta, porque el ego prefiere una excusa cómoda antes que una transformación incómoda. Otra parte muy buena de esta historia es que Ben entendió algo que no todo el mundo entiende. Al principio, él no era la mejor persona para cada etapa del negocio, y eso lo vio. Y en lugar de aferrarse a todo por orgullo, dejó entrar a gente mejor que él en ciertas áreas. Eso me parece una señal muy fuerte de inteligencia, porque mucha gente dice que quiere que su proyecto crezca, pero en el fondo lo que quiere es seguir sintiéndose imprescindible. Y esas dos cosas muchas veces chocan, porque para que algo crezca de verdad, a veces tienes que aceptar que otra persona pueda hacer una parte mejor que tú. Y eso duele. Duele al ego, duele al orgullo, duele esa idea romántica de todo lo levanto yo. Pero si no aceptas eso, el negocio deja de crecer alrededor de una visión y empieza a quedarse atrapado dentro de tus límites. Y eso pasa muchísimo. Una empresa pequeña puede sobrevivir un tiempo con intuición, velocidad y hambre. Pero cuando crece, empieza a pedir otra cosa: más estructura, mejor gente, más especialización, mejor comunicación, más criterio. Y si el fundador no crece con eso, se convierte en un cuello de botella, no en motor. Otra cosa que me gusta mucho de esta historia es la forma en la que habla de aprender. No aprender como frase bonita, aprender de verdad. Preguntar, observar, escuchar, aceptar que otros saben más que tú en ciertas cosas. Eso parece obvio, pero hoy no lo es tanto, porque vivimos en una época donde mucha gente quiere parecer preparada antes de estar preparada. Quiere proyectar autoridad antes de haberse ganado esa autoridad. Y ahí se pierde muchísimo crecimiento. Ben preguntaba todo el rato, a gente del gimnasio, a gente con experiencia, a cualquiera que pudiera enseñarle algo útil. Y eso tiene algo muy sano: humildad real. No humildad como pose, humildad como herramienta. La humildad que te permite aprender más rápido porque no estás perdiendo energía fingiendo que ya lo sabes todo. Y aquí hay otra cosa importante: hablar bien, comunicarse bien, exponerse, tener presencia. Eso también lo tuvo que entrenar. No era natural al principio, no era automático, no era el típico tipo que entra en una sala y ya domina todo. Lo trabajó. Y eso vale oro, porque mucha gente cree que si algo no le sale natural, entonces no es para ella. Y no siempre es verdad. Hay cosas que no llegan como talento instantáneo, llegan como práctica incómoda, como repetición, como torpeza al principio, como paciencia con uno mismo, y aún así terminan funcionando. También me parece interesante que esta historia no va solo de vender ropa, va de construir una marca, y eso es muy distinto. No es lo mismo vender un producto que construir un símbolo. No es lo mismo mover unidades que construir identidad. No es lo mismo facturar que significar algo para una comunidad. Y eso requiere más que anuncios. Requiere entender emociones, narrativa, pertenencia, cultura, aspiración. Y ahí es donde muchas empresas se quedan pequeñas aunque vendan bien, porque saben vender,
pero no saben representar nada. Y luego está la parte que mucha gente no quiere mirar: la presión, la carga, el desgaste emocional, el momento en que una empresa crece tanto que cualquier error, incluso uno que no hiciste tú directamente, también te cae encima. Y ahí ya no se trata solo de vender, se trata de sostener el golpe, de seguir funcionando mientras algo por dentro te afecta, de seguir liderando mientras todavía estás procesando miedo, crítica o desgaste. Y esto me parece importante decirlo porque muchas veces romantizamos demasiado el emprendimiento. Nos encanta la parte de libertad, la parte de construir, la parte de independencia, pero hablamos menos del peso invisible, del no poder apagar del todo, del saber que hay gente dependiendo de ti, del tener que seguir de pie incluso en días en los que no te sientes especialmente fuerte. Y aún así, hay algo muy limpio en esta historia. Ben no habla como alguien terminado, habla como alguien que sigue construyéndose. Y eso me parece una señal de inteligencia real, porque la gente peligrosa no es la que todavía no sabe. La gente peligrosa es la que cree que ya no tiene nada más que aprender. Otra lección importante está en cómo habla del trabajo duro. Y aquí creo que hay que escapar de dos extremos. Uno dice, solo trabaja muchísimo y todo llegará. El otro dice, el trabajo duro no sirve, todo es suerte o contactos. Los dos simplifican demasiado. La lectura madura es otra. Trabajar duro por sí solo no basta. Pero sin trabajo duro casi nunca construyes nada serio. Lo que pasa es que ese trabajo necesita dirección, necesita criterio, necesita capacidad de adaptación, necesita aprendizaje, no solo horas, porque horas sin estructura también se convierten en desgaste. Y aquí entramos en una idea muy importante. Construir algo grande no es solo producir más, es convertirte en alguien capaz de sostener algo más grande. Y eso exige cambio. A veces cambiar hábitos, a veces cambiar funciones, a veces cambiar el ego, a veces cambiar por completo la idea que tenías de ti mismo. Porque hay personas que pueden empezar algo, pero no todas están preparadas para dirigirlo cuando crece. Y reconocer eso no es debilidad. Puede ser, de hecho, una forma muy alta de inteligencia. También me parece muy valioso que no glorifique el salto impulsivo. No vende esa fantasía de deja todo mañana y lánzate al vacío. Su visión es bastante más sensata. Si tienes un trabajo, úsalo también como base, como estabilidad, como oxígeno, como margen. No conviertas el romanticismo del riesgo en una destrucción innecesaria de tu estructura. Eso me parece muy importante. Porque mucha gente no fracasa por falta de pasión, fracasa por falta de base, por no tener margen, por confundir valentía con imprudencia, por saltar sin estructura. Y luego cree que falló la idea, cuando muchas veces lo que falló fue la forma de montarlo todo. También hay algo muy potente en cómo habla del futuro. No habla solo de vender más, habla de construir algo icónico, algo cultural, algo global, algo que una a personas, algo que inspire. Y eso me parece interesante porque revela un tipo de ambición más profunda. No solo extraer, construir, no solo monetizar, significar, no solo crecer, permanecer. Y quizá la lección más grande de toda esta historia sea esta. Una empresa crece cuando el fundador también crece. No solo en ingresos, en carácter, en humildad, en capacidad de escuchar, en fuerza para soportar presión,
en honestidad para reconocer límites, en inteligencia para rodearse mejor y en paciencia para atravesar años en los que todavía no parece que esté pasando gran cosa. Porque al final, muchas personas no se quedan pequeñas por falta de oportunidad. Se quedan pequeñas porque no aceptan el tipo de transformación interna que exige construir algo grande. Quieren el resultado, pero no el cambio. Quieren el reconocimiento, pero no la incomodidad. Quieren la marca, pero no los años en los que todavía nadie la toma en serio. Y por eso, en mi opinión, la historia de Gymshark no va solo de ropa, ni siquiera va solo de negocio. Va de visión, de identidad, de aprendizaje, de presión, de transformación y de la diferencia entre empezar algo o convertirte en alguien capaz de sostenerlo cuando por fin empieza a crecer de verdad. Quizá por eso tantas historias de éxito se cuentan mal, porque se narran como si todo hubiera sido una línea recta, y casi nunca lo es. Muchas veces lo que hay detrás no es perfección, es adaptación. No es genialidad constante, es crecimiento incómodo. No es solo una gran idea, es la disciplina de seguir construyendo mientras tú mismo todavía estás aprendiendo a convertirte en la persona que ese proyecto necesita. Eso es todo por hoy. Si te interesa este tipo de contenido sobre dinero, mentalidad y decisiones financieras inteligentes, suscríbete al canal.